Bien, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación para poder compartir esta charla con los precandidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario de Reyes, Lorena Madsen, Luis Guillermo D'Ilesio y Roberta Escavo, y por supuesto acompañados y respaldados por el senador nacional Martín Lustó. Aplauso para todos. Muchas gracias, vecinos y vecinas, por llegar hasta aquí. Vamos a comenzar. Vamos a pasar el micrófono para que empezar a compartir esta charla. Le vamos a pedir en primer término a la actual diputada nacional y precandidata a diputada nacional, Lorena Madsen. Por favor, gracias. Hola, muchísimas gracias. La verdad que después de tanto tiempo sin poder encontrarnos, es lindo ver caras conocidas y encontrarnos en esta instancia donde venimos a construir lo que la gente está esperando que nosotros les digamos, ese futuro, a construir esperanza después del tiempo que hemos vivido. Es una instancia no menor porque se trata de defender la democracia, defender la república, las instituciones, y eso es lo que se está discutiendo en esta elección. Y necesitamos que nos ayuden, porque ese construir tiene que llevarnos en algún momento a tener un país normal. Yo soy mamá de 2 adolescentes y siempre ruego que nuestro país le dé oportunidades a los jóvenes que no se quieran ir, que no nos permitamos renunciar a nuestro país, a las oportunidades, a generar igualdad de oportunidades, que siempre se dice mucho en los discursos, pero es tan necesaria. Es tan necesaria la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación, para el acceso a la salud, para el acceso a la seguridad. Y la verdad que vemos a diario cómo en algún punto quienes nos gobiernan usan esa facultad, ese poder, para construir muchas veces para sí mismo, para tener privilegios, para saltarse la fila, para construir un país que genere educación para todos. Nosotros vivimos en una provincia donde no es lo mismo vivir en General Roca que vivir en el Caín. Y necesitamos generar políticas públicas que permitan la infraestructura para que en el Caín tengan la misma oportunidad nuestros jóvenes, nuestros niños, niñas, de educarse, porque educarse es la mejor herramienta que tenemos para generar movilidad social, para poder crecer, para poder desarrollarnos. Necesitamos salir del país de los planes únicamente como posibilidad de sobrevivir y ir o tomar el rumbo de un país donde todos puedan trabajar dignamente, generar su propio sustento, un país que no agobie con impuestos. Acá hay muchos productores, comerciantes, que saben lo que es invertir en este país, donde el mejor socio siempre es el Estado, y no regresa, digamos, en servicios lo que uno aporta con sus impuestos. Entonces, esta elección no es una elección menor. En esta elección nos estamos jugando eso, las instituciones, tener un país normal, un país donde se pueda construir, donde se pueda generar empleo, donde el Estado sea amigable, no una traba o obstructor. Así que yo les agradezco muchísimo y les pido, por favor, que este 12 de septiembre nos acompañen, que nos ayuden a difundir nuestra propuesta, que tiene que ver con estas cosas, con construir una sociedad mucho más equilibrada, donde no haya tanta desigualdad, donde podamos luchar realmente por la pobreza. Tenemos casi el 50% de nuestra población bajo los límites de la pobreza. Entonces, necesitamos de ustedes. Humildemente les pido que nos acompañen, que nos ayuden a difundir nuestras ideas y sobre todo que el 12 de septiembre en las urnas podamos ganar estas pasos para poder seguir adelante. Muchísimas gracias. Lorena Madsen.
Lorena Maxen, actual diputada nacional, precandidata a diputada nuevamente, Juntos por el Cambio. Tenemos que decir también que nos acompañan concejales de otras localidades también que han llegado hasta aquí, y también una de ellas es precandidata a diputada nacional también, concejal de la ciudad de Viedma por el PRO, Roberta Escavo. El aplauso para ella, le pasamos el micrófono. Bueno, muchas gracias en principio por venir, esto que decía Lore, tomarse un ratito en este momento tan difícil y complicado. Y les pido que esto lo sigan haciendo siempre, de manera presencial o de manera virtual, como se pueda, porque creo que es valiosísimo que podamos escucharnos y que podamos nutrir las propuestas que tenemos escuchándolos a ustedes, básicamente. La otra vez un amigo me decía, lo importante es detectar y saber qué cosas están preocupando a la sociedad, qué desvela a nuestros vecinos, y de eso ocuparnos, ¿no? Entonces me parece que es muy importante y valoro muchísimo eso, que puedan estar siempre en contacto. No dejen de hacerlo nunca, por favor. Creo que es muy importante además la votación del 12, como decía Lorena. Lo más importante, hace muy poquito me preguntaban en una radio, bueno, ustedes hablan mucho de defender la República, pero ¿qué es la República? Creo que tenemos que poner el acento ahí, en mostrar y decir qué es la República para nosotros. Y la República son cosas sencillas, como la educación, como el acceso a la educación, terminar con esta situación eterna de pandemia y de no acceso a las escuelas que ocurrió durante estos 2 años a nuestros hijos, garantizar la salud pública para todos los argentinos, garantizar el libre acceso a la justicia sin ningún reparo y sin ningún privilegio, y sobre todo también garantizar, por supuesto, el acceso a la salud, ¿no? Me parece que eso es básicamente la República, defender los derechos de todas las personas y que los ciudadanos tengan acceso a un empleo digno y a un salario digno que cuando llegue a fin de mes le rinda y no ocurra lo que está pasando hoy con la inflación que está viviendo nuestro país, ¿no? La verdad que es imperdonable lo que está ocurriendo en la Argentina y creo que nos llevan a un modelo que no queremos. Por eso es muy importante que el 12 de septiembre nos acompañen para que el kirchnerismo no tenga mayoría en el Congreso, y eso está bueno que le podamos transmitir a nuestros vecinos, que la importancia radica ahí, en no brindar esa mayoría, porque la democracia es eso, es escucharnos entre todos, aunque pensemos distinto, pero nutrir la propuesta con todas las opiniones y de ahí sacar la mejor ley posible. Por eso es tan importante esta elección de las PASO. Gracias. Roberta Escavo, gracias, precandidata a diputada nacional, actual concejal de la ciudad de Viedma. Vamos a darle paso ahora al precandidato a diputado nacional, el primer candidato en la lista, Mario de Reyes, ingeniero Mario de Reyes, aplauso para él. Muchas gracias a todos por haber venido. Yo voy a ser muy breve para dar paso a las palabras de Martín y a que se puedan hacer preguntas. Como decían Lorena y Roberta, estas son unas elecciones muy importantes. Es importante que todos asumamos en este momento tan difícil de la Argentina un compromiso con la política, ¿no es cierto? La política que por ahí los ciudadanos argentinos la están viendo lejos, mala, enojados con la política, y con razón, a mi modesto entender, porque al país le va mal, y eso tiene que ver con la política. Pero también tenemos que tener en cuenta que si no participamos, la política no va a estar mejor, ¿no es cierto? La forma de cambiar la política en democracia es participar, aportar nuestro granito de arena en este momento tan difícil que está enfrentando la Argentina, ¿no es cierto? Nosotros estamos planteando, por un lado, en estas elecciones del 2021, que no le permitamos
tener una mayoría propia del kirchnerismo en función de que tener mayoría propia por ahí lleva a cosas como el avance sobre la justicia a través de la reforma judicial o leyes como la expropiación de Vicentín que están bordeando lo constitucional y el Estado de Derecho. Por eso es importante ir a votar. Yo también creo que son importantes las cosas de todos los días y de Río Negro en concreto. Yo he estado muchas veces en Roca, cuando estaba en el DPA, cuando trabajaba en Casa de Piedra recién recibido, o reuniéndome con los consorcios, y hoy me tocó estar en un momento muy emotivo que era la apertura de las compuertas del riego en el aductor 3 del consorcio de riego, donde se hizo un homenaje a un roquense, a Carlos Natalini, que fue realmente muy emotivo. Por ahí tenemos un ejemplo de un ciudadano que destinó una parte de su tiempo al consorcio, a la Cámara de Comercio, que son formas de participar, ¿no es cierto? Entonces, creo que la hora nos demanda a los argentinos un esfuerzo por, como decían, por la República, un esfuerzo por la Argentina que estamos viendo en un momento tan difícil, ¿no? Que la vemos todos los días un poquito peor, que el que quiere producir en la Argentina parecería que cada vez tiene más impedimentos, impuestos, trámites, un Estado que en vez de ayudarnos muchas veces es un escollo. Así que bueno, yo lo dejo a Martín. Yo soy ingeniero civil, pero un economista frustrado, así que leo bastante de economía, por supuesto los libros de Martín, y me alegro mucho que haya gente en el radicalismo que haya hecho, como en el caso de Martín, que el radicalismo vuelva a tener un protagonismo a nivel nacional. Y me alegro que haya gente que sepa de economía y que pueda ser uno de los posibles candidatos a presidente, digo yo, y que sepa de economía, que es el principal problema de la Argentina. Así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Martín por haber venido hasta acá. Gracias. Gracias Mario Reyes, gracias Marito, que como conocemos, precandidato a diputado nacional. Y Marito dijo que le pasaba el micrófono y le pasó la palabra. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y lo escuchamos al senador nacional Martín Lustó. Roberta, Lorena, Marito, un gusto estar acá, saludarlos a todos. Igual que la Argentina, el equipo del cual yo soy hincha al fútbol vivió épocas mejores. Yo soy hincha Independiente. Y antes, cuando yo era chico, mi equipo jugaba un buen fútbol. Es el fútbol que nos gusta a nosotros. Le voy a revelar ahora mi edad, ¿sí? Yo tengo 50 y me acuerdo cuando después del Mundial 78 el flaco Menotti tenía un micro antes de las 9, 5 minutos del fútbol de Menotti. Y Menotti decía en ese micro, la mejor defensa es un buen ataque. ¿Por qué digo esto? No lo digo como lo hace el kirchnerismo. El kirchnerismo cada vez que hace una cagada, lo que hace es salir a decir, pero usted, y sale a atacar, ¿sí? No lo digo en ese sentido, digo que cuando yo escucho, y tienen razón, pero cuando yo escucho defender la República, frenar al kirchnerismo, me da la idea de que esos objetivos son tan chiquitos como nuestra propia autoestima. Son modestos. Yo no quiero frenar a nadie. Obvio que no quiero que el kirchnerismo abuse del poder cuando lo tiene. Y sobre todo que rompa reglas de convivencia. Pero yo lo que le quiero es ganar. Quiero ganar y colectivamente transformar la Argentina. No quiero frenarlo solamente, porque la República a veces parece norma. La República es poder caminar seguro por la calle, la República es que la salud funcione, la República es que la educación funcione, la República es que haya crédito hipotecario, la República es que las jubilaciones sean buenas,
La república es que no haya desempleo y entonces los chicos se estén drogando. La república son cosas muy tangibles, porque en el fondo, más allá de las reglas, la república es el criterio con el cual vamos a administrar lo más importante que existe en una sociedad, que se llama Estado. No hay ningún país del mundo que se pueda desarrollar o crecer más que otros si su Estado funciona peor que en otros. Y no hay ningún país del mundo que mejore a través del tiempo si su Estado se vuelve peor. Y la verdad en la Argentina es que el Estado es peor que antes. Yo tengo 50, veo gente más grande que yo. Antes el Estado daba cosas que ahora no da. Y tiene mucha más plata que antes por cada uno de nosotros. De hecho, tal es el fracaso del Estado en la Argentina que hoy nos enfrentamos al dilema, que si quieren puede resumir el resto de las cosas que podríamos hablar acerca del funcionamiento del Estado, que tiene que ver con que el Estado hoy en la Argentina tiene más plata que nunca antes, porque nunca la presión tributaria fue tan grande, nunca, y es una de las más altas del mundo, sobre todo si uno lo ajusta por la informalidad. No le alcanza la plata, igual se endeuda o emite, entonces nos genera deuda e inflación. Y a pesar de que tiene mucha más plata por cada argentino que antes en su historia, cuando digo mucha más plata, tiene como mínimo el doble que hace 25 años, este número sí lo calculé. El doble ajustado por inflación, tendría que brindarnos el doble de lo que quieran, todos juntos, doble de educación, de salud, de infraestructura, de acceso a la vivienda, de justicia, de seguridad, de jubilaciones, el doble de todo eso junto, no lo hace. Entonces, ese Estado que tiene mucha más plata que antes, tiene el doble de pobres que hace 50 años. Entonces, está claro que con más presión tributaria y con más gasto público, si el Estado es como este Estado, nunca vamos a salir de donde estamos. Y por otro lado, un Estado que gasta así y que tiene esta presión tributaria hace que sea imposible para el sector privado crear puestos de trabajo en la cantidad y calidad necesaria que necesitamos para sacar a nuestros compatriotas de la pobreza y para poder ir resolviendo todos estos problemas que mencionábamos. Entonces, la enorme mayoría, por no decir todo, de lo que nos pasa, es porque el Estado funciona mucho peor. Mucho peor. En el rubro que quieran. Entonces, la única manera de empezar a revertir eso es buscando por toda la Argentina conocimiento, pero además de conocimiento, gente que quiere ir a gestionar el Estado de otra manera. Y de otra manera es, empecemos por lo ético. Muchos hay productores acá. La verdad que si uno cuando produce no sabe qué quiere producir y tiene desorden administrativo, es imposible que le vaya bien. Bueno, nuestro Estado no sabe qué quiere producir para los ciudadanos. De hecho, gastan un montón de pelotudeces y deja de gastar en otras cosas que son prioritarias. Discute, y lo vemos en el Congreso, un montón de cosas innecesarias y no discute las cosas que son imprescindibles. Entonces, la primera cuestión es estándar ético para administrar lo público. La segunda es las prioridades correctas. La tercera es la vocación de gestionar y la capacidad de gestionar. Y cuando nosotros vemos lo que le pasa a la Argentina, uno se puede volver pesimista, es decir, queremos frenar, queremos recuperar la República. Lo que queremos hacer es construir una manera de gestionar distinta a lo ancho y a lo largo de la Argentina. Y yo estoy convencido que si nos empezamos a apoyar más en aquellos que, en lugar de estar cómodos en algunos lugares de la política, transitan a la incomodidad de querer transformar la realidad, si vamos y buscamos los buenos intendentes, los buenos gobernadores, todos aquellos que hayan gestionado algo público, y que no tengan manchas y que quieran transformar, las cosas ocurren más rápido de lo que podemos pensar. ¿Qué quiere decir ocurre más rápido de lo que podemos pensar? Yo recién dije que nosotros tenemos el mismo PBI por habitante que en el año 74. Ahora piensen lo que pasaría si Argentina creciera al 3,5%. No parece mucho 3,5%. Ahora, si uno crece al 3,5% y la población sube al 1,2%, como sube en la Argentina, el ingreso por habitante sube 2,3% por año. En 30 años, el ingreso por habitante de la Argentina sería el doble. El doble. Y además de eso, si no tocamos la presión tributaria, tendremos el doble de recursos por habitante que hoy. Podríamos hacer el doble de cosas.
Entre otras, bajar la presión tributaria y seguir dando mejores bienes y servicios. Entonces, para mí la discusión de hoy no es frenar, sino es ver cómo se construye una alternativa distinta. Las elecciones parecen un partido de fútbol y estamos esperando el lunes o el domingo a la noche para ver cómo salió, pero lo importante es qué construimos con eso en los siguientes años. Y así como el PRO está teniendo una discusión interna de cómo mejorar, porque evidentemente hay algunas cosas que funcionaron bien, pero otras que no en el gobierno de Cambiemos. Y el PRO está dando una discusión interna de cómo mejorar. Y el radicalismo está dando esa misma discusión de cómo mejorar. Entonces, cuando se conjugan esas dos cosas, vocación de querer ir a servir para transformar la realidad de distintos partidos, y empezamos a poner el foco en aquellas cosas que tienen que ocurrir, yo me vuelvo menos pesimista, no voy a decir que me vuelvo optimista, porque en la Argentina la verdad que los últimos 50 años no dan lugar para optimismo. Y cuando uno mira cómo están otra vez nuestros hijos, o el futuro que les augura, no parece un lugar para optimismo. Pero por otro lado, hay un ejercicio importante por hacer en términos de las posibilidades que se abren en la Argentina si hacemos lo correcto, y no es solamente una medida, un proyecto, es una concepción de cómo administrar el Estado. Y entonces, las ocasiones en las que nos toca votar, otra vez más que cómo queremos que salga el resultado esa noche, son un ejercicio de posibilidades que se nos abren como sociedad y que por ende les abrimos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y ese es el ejercicio interesante. Es el de... La semana pasada estuvimos en Córdoba y en Santa Fe, y en una cena, un empresario de Río Cuarto dijo esto que a mí me parece muy interesante. Dijo, ningún docente, un buen docente conoce a todos sus alumnos, pero no conoce todo de cada uno de sus alumnos. Un buen cura, dijo, un buen párroco, conoce a toda su feligresía, pero no conoce todo de cada uno de los que van a su templo o a su iglesia. Los padres conocemos a nuestros hijos, pero no conocemos todo de nuestros hijos. Y dijo, lo que tiene que hacer la política no es pretender que sabe todo de nosotros, es acortar las distancias con lo que nos pasa. Acortar las distancias de conocimiento de lo que nos está ocurriendo. Y eso es imposible si no hay sensibilidad y no hay ejemplaridad. Voy a decir algo que ya dije recién. Cuando alguien, primero, yo creo que hay que tener experiencia en el sector privado también para entender qué es lo que le pasa a aquel que trata de crear trabajo en la Argentina, pero yo quiero la experiencia de los que están en el sector privado y no viven del sector público. Porque el que vive del sector público en la Argentina está más protegido muchas veces, sobre todo si es grande. Entonces prefiero experiencias como la de Marito, dice, pasa lo mismo que pasamos los demás. Y prefiero aquellos que caminan desde abajo a aquellos que tienen la prepotencia desde arriba. Y además aquellos que están pensando, porque uno puede tener un mejor gobierno. Por ejemplo, la semana pasada cuando estuvimos en Santa Fe, la verdad es que el socialismo en Santa Fe ha hecho buenos gobiernos. Pero la pregunta es, ¿de qué sirve gobernar bien un solo lugar si todo el resto va mal? Entonces ahí es donde los proyectos nacionales, la conversación nacional, la capacidad de mirar la película más grande, es tan importante para lo local como viceversa, como entender desde lo nacional lo local. ¿Y las elecciones, estas que vienen como otras, son un ejercicio de eso, son un ejercicio de lo que podemos construir colectivamente a futuro, son un ejercicio de posibilidades que tenemos que abrir porque hoy están obturadas. Están tan obturadas que nos contentamos con decir que lo que queremos es defender la República. Están tan obturados que nos cuesta imaginarnos un futuro distinto. Están tan obturadas que lo único que pensamos es en cómo frenar al otro.
¿por qué? Y porque nos parece que lo otro es la degradación permanente. Entonces, claro que lo queremos frenar, pero yo no quiero frenar para quedarme en el mismo lugar donde estamos. Y ahí este país, como un montón de otros países, ya tuvo épocas difíciles y más difíciles inclusive que esta. Y yo no sé si estoy diciendo esto, no sé si porque venimos recorriendo, vemos la apatía, o a veces el enojo, o la furia, o la bronca, o la decepción, o la frustración, o porque estamos todos encerrados acá, y la verdad es que estar encerrados y vernos a todos con barbijo da esta sensación de pesadumbre. Pero yo estoy convencido de que cada elección es una oportunidad para construir alternativas distintas. Y creo que la pandemia nos enseñó, nos reveló que nuestro Estado está desnudo, que nuestro Estado gasta mal, que cuando vino la necesidad de cobertura sanitaria, lo que tenemos, lo tenemos por el Estado que se construyó hasta los 60, porque Argentina tiene más médicos por habitante y más camas por habitante que ningún país de Latinoamérica, pero no por los últimos 30 o 40 años, por la capacidad que se generó antes. Cuando vimos en materia educativa, la pregunta es, ¿qué habíamos hecho? ¿Habíamos pensado esa urgencia de largo plazo? ¿Teníamos mecanismos para distribuir contenidos prioritarios de diversas maneras en distintas plataformas? No. ¿Habíamos mejorado la formación docente? No. ¿Habíamos cerrado la brecha de desigualdad en acceso a la tecnología? No. Cuando el Estado tenía que asistir a la clase media, ¿por qué digo a la clase media? Porque este país tiene una red de seguridad social grande. Pero cuando tenía que asistir a la clase media, lo único que tenía que hacer era emitir plata y ponerla en el bolsillo de la clase media. No sabía ni cómo hacerlo. Cuando tuvo que tomar decisiones en base a datos para ver cómo abrir, cuánto abrir, dónde abrir, no tenía ni puta idea. Y cuando tuvo que, en el medio de las penurias y las privaciones y los dolores y las angustias y las pérdidas de lo más humano que hay, que es encontrarnos, cuando tuvo que dar el ejemplo de que se sometía a lo mismo que nos sometía a todos los demás, ni siquiera estuvo a la altura de eso. Ese es el Estado. Y yo estoy convencido que eso se puede revertir. Que eso se revierte, pero se revierte otra vez, con un impulso en cada elección nacional, pero no mirándolo, mirando el futuro. Y yo les quiero decir que la lista que tienen acá tiene los condimentos que acabamos de conversar, pero además tiene los condimentos de formar parte de algo que quiere ser más grande, que no se contenta con pensar que los argentinos somos esto. Porque muchas veces solemos pensar, en fútbol como en otras cuestiones, que somos mejores o distintos que otros países. No somos ni mejores ni distintos que otros países. Lo cual también quiere decir que no somos peores. Quiere decir que somos lo que nos animemos a pensar y a llevar adelante. Y yo estoy convencido de que si nos animamos a caminar en el sentido correcto, los cambios ocurren más rápido de lo que parece. ¿Por qué? Porque lo he visto en otros países. Los países que tienen la prosperidad y la tranquilidad de que la siguiente generación va a estar mejor que la anterior, son países donde los cambios de comportamiento social ocurren mucho más rápido de lo que se piensa, y entonces el país después de 20 años es distinto. Y los países como Argentina, que se desdesarrollan, entre otras cosas, lo que hacen es socavar sus propias instituciones, y por eso tenemos estas discusiones de si frenar al kirchnerismo, si la república. Y como decía Flaco Menotti, la mejor defensa es un buen ataque, la mejor defensa de esas cosas es construir una fuerza potente que aprenda de sus propios errores, que tenga clara la filosofía y los principios con los que quiere gestionar y por qué quiere gestionar. Y construir eso es la mejor defensa frente a las demás cosas, porque cuando uno gana de esa manera, por esas banderas, repetidamente en distintos lugares y lo puede llevar adelante, el resto de los riesgos que hoy parece que se cierren sobre nosotros van a dejar de existir. Muchas gracias.